No sabemos qué tipo de oscuros experimentos se llevan a cabo en el nombre de la ciencia. Aquellos que se apoyan de recursos de origen público están documentados, pero parecen limpios. ¿O qué hay de aquellos que son financiados por entidades privadas y militares? Quizá ahora la situación esté controlada. Hubo una época en la que esos experimentos, además de ser parte de la base científica, respondían a cuestiones de Estado. Las dos guerras mundiales dieron mucho de sí, pero fue el surgimiento de la Alemania nazi, su derrota y la posterior Guerra Fría, lo que obligó a otros países a investigar más a fondo para equiparse en cuestiones científicas se refiere. Fue en Rusia en donde un grupo de investigadores pudieron haber llevado a cabo uno de estos oscuros experimentos a finales de los años 40. Un nuevo gas experimental había sido creado que podía haber radicado la necesidad de dormir entre los seres humanos. Los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días, utilizando un gas de base estimulante con base experimental. Estas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición al Estado ruso. Investigadores rusos a finales de los años 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los mantuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso del oxígeno para que el gas no los matara. Debido a las altas concentraciones de gas, esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la cantidad suficiente de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban formar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Dejaron de hablar entre ellos y empezaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto, gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron 2 libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas adentro. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se les otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, solo escucharon una frase con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas, utilizaron el intercom. Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche en el día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente voces de los micrófonos empezaron a objetar 3 voces diferentes, rogando por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo a los pulmones. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones. Estos, sin embargo,
insistían a gritos que los dejaran adentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello. Otros 5 soldados perdieron la vida durante la lucha. Uno de los prisioneros dañó su brazo. Sangrando de manera casi inmediata, se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis de morfina. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos. Mientras se desangraba, continuaba gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que quedó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia las instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas bucales intactas, demandaron continuamente un gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para sedarlo, pero al momento de que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas bucales destruidas, él no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió en hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente que el sujeto siguiera con vida. Cuando la cirujana terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación axial al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento que pudieron hablar nuevamente, exigieron el gas nuevamente. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma tan axial y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzaron a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto para esperar su destino. Los investigadores se enfrentaron a la furia de los militares por haber fallado las metas del proyecto, considerando dar eutanasia a los prisioneros. El comandante vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo para mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel como si tratara de enfocarse con algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente, siendo este el primero al que se le puso el monitor. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo. Algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufría de muerte cerebral. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo.
sujeto que quedaba con vida y que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto por dentro junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán en esas cosas, no contigo, le gritaba el prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres?, demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí?, el prisionero preguntó. Somos ustedes, somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida. Desde lo más profundo de tu mente animal, somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó.